desarrollo, y una vez que buscan, hacen el desarrollo, terminan con el aporte. En otras palabras, no se olviden de su metodología media plana, que es su hoja de ruta, su objetivo específico para entender el problema, justificación. De ahí viene la fundamentación teórica o marco teórico, que es lo mismo. Fundamentación teórica porque, por ejemplo, balance de pagos cuando se habla de fundamentación teórica, se habla de marco normativo y marco teórico puro, teoría pura. Entonces, por ejemplo, lo de balance de pagos van a citar el manual. ¿El manual qué es? Un protocolo de cumplimiento obligatorio de los países que han firmado el FMI, son parte del Fondo Monetario, ¿no? Y Bolivia es miembro del Fondo Monetario. Ya no es que en el fondo todos los ministros de Economía están ahí aglutinados, ¿me entienden? Eso es uno. Y de ahí, no se olviden, el aporte. El diagnóstico es con los números y de ahí el aporte de cada tema. Por ejemplo, los de balance de pagos podrían hacer algunos modelos de regresión, de examinar alguna cuenta, ¿no? Seguramente cuando lo vayan leyendo, van a ver que la balanza de pagos tiene las cuentas, entonces hacer algún escenario ahí. O otros grupos, algunas entrevistas o ejercicios, profundizar, dar el tema, el video. Ya les he dado bastante sobre este tema y los he acompañado con eso. ¿Está bien? Bien, avancemos un poquito, les voy a mostrar el libro para que me sigan el ritmo. Como ustedes saben, ya lo tienen el libro desde el primer día de clases. Todo está acá. Obviamente yo voy a profundizar, voy a hablar un poco más. Bien, hoy día estamos en este tema, en el 1. En el 1, los fundamentos de la teoría moderna del comercio. Y en el 2, ¿no? Lo vamos a llevar. Entonces, el 1, como ustedes pueden estar viendo, es globalización. ¿Ya? Inclusive ahí hay bastante. La otro día nos quedamos en las variables que observa la globalización. El libro de Carvalho, los que han podido ya estar leyendo, observa 3 olas de la globalización. La primera, que es dada por la revolución industrial, la segunda más o menos está dada después de la guerra y la caída del muro de Berlín, es decir, cae el bloque soviético, cae el bloque comunista socialista, y a partir de 1994 se firma el GATT del 94. El GATT del 94, que era básicamente un acuerdo entre países para que se abran al comercio, al intercambio, y obviamente reducir los aranceles, ¿no? Entonces, la primera ola viene después de la Gran Depresión, la Revolución Industrial, de ahí se enfría un poco el mundo, en el entendido de la Guerra Fría, la guerra y después la Guerra Fría. La Guerra Fría, ustedes ya saben, la guerra caliente, la guerra, después con armas, con tropas, con soldados, todos. Y la Guerra Fría, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, después del 42, hubo como más o menos 30, 40 años que el mundo vivió en una guerra fría, es decir, los países no cooperaban, no coordinaban, no colaboraban, no intercambiaban poco. Imagínense ustedes como pelearse con su padre o su hermana, ¿no? Más o menos así la Guerra Fría cuando no se habla. Entonces, más o menos algo, obviamente con las magnitudes por el medio. La Guerra Fría de alguna manera limitó el intercambio comercial, el comercio. Entonces, después de la caída del muro de Berlín, la caída del bloque socialista comunista y de alguna manera la predominancia de las economías de libre mercado se dieron en la tercera ola. ¿Ya? La tercera ola viene básicamente con el fenómeno de la firma del GATT del 94, lo van a leer por ahí. ¿Qué es el GATT del 94? Como les decía, simplemente es un acuerdo de aranceles, donde los países se comprometen a reducir al máximo sus aranceles, y con eso también viene el acuerdo de Washington, o el consenso de Washington. Básicamente, ¿qué era el consenso de Washington?
eran políticas públicas aplicadas obviamente a abrir, que los países abran sus economías gradualmente. El consenso de Washington también tenía una de las temas que era de regular la economía, ver el tema de tipo de cambio. Los países no eran disciplinados con sus tipos de cambio y obviamente cuando devaluaban mucho causaban problemas al vecino, con el país que más tenía intercambio comercial, ¿no? Exportaban desempleo e inflación. Es más o menos lo que pasa con Argentina, devalúa. Entonces, el consenso de Washington era, en el fondo, ciertos acuerdos también, donde los países planteaban disciplinas macroeconómicas. ¿Por qué? Porque básicamente uno piensa que peor en el mundo globalizado, uno pensaría de que si Argentina devalúa o Brasil, en este caso, en nuestro ejemplo, no pasa nada con Bolivia. Miren cómo el contrabando y las devaluaciones de Argentina están matando la industria boliviana. Con el contrabando, entonces. Ustedes probablemente tengan un producto más barato, una cerveza 2 o 3 pesos más barata, y tengan algunos dulces o pastillas o chupetes más baratos, ¿no? Tengan algunas cosas más baratas. Sí, pero eso en el proceso de progreso y desarrollo económico-social no es parte del contrabando, digamos, ¿no? Entonces, el contrabando simplemente es una ilusión y obviamente destruye la capacidad productiva de los países. Entonces, de todo lo que pasó, más lo que pasó el 2001 Europa acuerda de alguna manera, 17 países acuerdan la vigencia del euro, de la zona euro, es decir, aplican una misma moneda, avanzan con la profundización de la integración. Imagínense, los europeos dan el ejemplo en el mundo del tema de hablar de integración. La integración en Europa costó bastante, 2 guerras mundiales, no se olvide, para que ellos puedan entender la importancia que tiene el intercambio, la cooperación, la coordinación entre países. Entonces, si lo vemos como un bloque económico, de lejos Europa, es decir, los 27 miembros, 17 que aplican el euro, más unos 10 que no aplican, pero sí aplican ciertas políticas de la zona euro, es el bloque económico más fuerte, más grande a nivel global. Entonces, el proceso de integración de Europa que floreció con la vigencia y entrada en puesta del euro a principios del año 2000, eso también profundiza y acelera el comercio. Y otro hito importante que está asociado ya a la cuarta ola de la economía es la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. China entra en el 2004 a la Organización Mundial de Comercio aplicando las reglas del comercio, aplicando las leyes del comercio, de la economía de libre mercado, de los acuerdos, respetando los acuerdos, etc. Y eso aún da un salto enorme también al intercambio comercial, a la logística, al comercio. Y después de que China entra a la Organización Mundial de Comercio, rigiéndose en las reglas, a partir de ahí, en estos últimos 15 años, el crecimiento del comercio ha sido increíble, increíble. La industria de astillería, la industria de transporte ha crecido bastante estos 15 años. Luego que China ingresara a la OMC como miembro pleno, con derechos y con deberes, acogiéndose a los diferentes acuerdos que los países firman en el marco de la OMC. Y entendamos que la OMC es la institución del sistema multilateral, la institución más democrática, en el sentido de que un país vale un voto. No es como el Fondo o como el Banco Mundial, ¿no? En el fondo, tiene más votos los países, es proporcional al aporte. Entonces, los países quienes aportan más tienen más votos en el fondo.
Sin embargo, en la OMC, por eso es que el proceso de integración, el proceso de apertura, el proceso de negociaciones, tiene un fuerte componente y aparte tarda mucho porque depende de la voluntad de la política pública, no de la voluntad de la política comercial. Porque al final, si ustedes entienden facilito, si un país se integra a un bloque o es parte de un bloque o de un acuerdo comercial o tratado, al final, ¿qué está entregando? ¿Quién me puede decir? ¿Qué entrega? A ver, ¿quién me ayuda? Soberanía. En el fondo, perfecto, esa es la palabra soberanía. Imagínense eso en la cabeza de los políticos tradicionales, entregar soberanía del país pues, no les entra en la cabeza, pues, ¿no? ni volviendo a nacer. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica se habla mucho de integración de los países, pero al final no se efectiviza. Y eso lo podemos ver, el comercio intrarregional entre países de Sudamérica es 18%. O sea, entre países de Sudamérica comercian entre ellos ya el 18%. Sin embargo, en Europa, los países miembros de la zona euro están comerciando cerca del 60% entre ellos. En Asia, alrededor del 40%. Entre los países asiáticos del bloque ASEAN, el bloque ASEAN es la asociación de países del sudeste asiático, comercian alrededor del 40%. Y Norteamérica, que es México, Canadá y Estados Unidos, comercian entre ellos alrededor del 35%. Tenemos un joven. ¿Y por qué? Porque no existen los mecanismos, no existen la arquitectura jurídica, no existen los acuerdos comerciales. Los acuerdos que tiene Bolivia en estos momentos son acuerdos muy light. O sea, de poca, simplemente es la reducción de los aranceles. Hoy día el tema de los aranceles no es un problema para intercambiar. Otras son las cosas que se negocian, los acuerdos de tercera generación. Ya el tema de aranceles, dado que los países han firmado el GATT del 94 en 1990, hoy día los aranceles en el mundo están bajísimos. En el mundo desarrollado, es decir, Estados Unidos, Europa, Japón, Asia, Singapur, Australia, los países nórdicos, etcétera, tienen aranceles máximos del 5%. Y el mundo en desarrollo tiene máximo aranceles del 15%. Entonces ya el tema arancelario pasó a segundo o tercer nivel de discusión o de negociación. Hoy día se negocian inversiones, se negocian mercados de capital, se negocian compras públicas, se negocian otros temas mucho más complejos y más avanzados. Entonces, eso es lo que está pasando y de alguna manera quería que en el tema 1 se habla de globalización hasta la tercera ola, pero obviamente el libro es del 2012, como ustedes lo han visto. Sin embargo, hoy día ya se habla de la cuarta revolución industrial, o de la cuarta ola de la globalización. La cuarta ola de la globalización básicamente está asociada, tiene como base la economía digital, ¿sí? Y la pandemia ha acelerado este proceso, este salto de la economía digital y de otros, por ejemplo, de la inteligencia artificial, del blockchain, del Internet de las cosas, del Big Data y otros elementos que cada vez más son importantes. Y si ustedes se dan cuenta, hoy día las empresas con mejor valor en bolsa de valores son empresas del servicio, son empresas tecnológicas. Están asociadas con las tecnologías de la información y comunicación, las más grandes.
¿no? Las mejor valoradas. Entonces, si hablamos ahorita de cuáles son las empresas que que tienen mejor valorización en el mercado, son justamente empresas que están asociadas a la globalización de la industria 4.0, que es la industria sin chimenea, que es la industria de la inteligencia artificial, de la información, de la telecomunicación, etcétera, ¿no? De las redes sociales, del Internet de las cosas. Inclusive ya se está hablando del metaverso, ¿no? ¿Han escuchado el metaverso? Hoy día ya en Estados Unidos, en Europa, en Japón se está viendo mucho el tema del metaverso. ¿Han escuchado eso? Sí, Sí, Listen. sí, listen. Es increíble el salto que estamos dando con esto respecto al metaverso. Entonces, ustedes tienen que estar preparados. Por eso, hoy día yo les pedí que hagan este curso virtual para que ustedes aprovechen. Hay muchas herramientas, muchas habilidades en la red que ustedes pueden adquirir, ¿no? Entonces hay que aprovecharla porque es gratis. Entonces, esto les va a servir. Entonces, el libro llega a la tercera revolución o tercera ola de la globalización, lo que han ido leyendo, pero yo le añado esta más, que es la cuarta ola, que está asociada con la revolución industrial 4.0, que está asociada a la tecnología, que está asociado al Internet de las cosas, que está asociado a las tecnologías de la información y comunicación, al blockchain y a otras tecnologías de punta, ¿no? Entonces, eso obviamente está cambiando el mundo más rápidamente, inclusive esto está asociado también con las crisis económicas de cierta manera, porque el ciclo se va haciendo más corto. Antes las crisis económicas venían cada cierto periodo más largo. Hoy día las crisis económicas vienen para periodos más cortos. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez somos más interdependientes. O sea, la economía es interdependiente, es interrelacionada, interconectada. Si alguien piensa que la invasión de Ucrania no nos afecta, nos está afectando. Entonces, y en los precios, nos está afectando en los costos, nos está afectando, ¿no? A esa persona invisible que nadie la ve, como siempre, a ese le está llegando, ¿no? En desempleo, nos está llegando los efectos colaterales, quizás de segunda ola, nosotros, de esta invasión que hay en Ucrania. Y obviamente eso repercute al final en las cuentas públicas, en la inversión, en la certidumbre, en las decisiones de ahorro, consumo e inversión. Entonces, este primer capítulo nos enseña un poquito a que ustedes, como economistas, tengan muy bien entendido de que los desafíos del sistema de comercio están muy latentes en el entendido de los cambios tecnológicos, de la profundización de la globalización, y ahora con la cuarta ola de la revolución industrial 4.0, de que hoy día tienen los países el desafío de ser más competitivos, más productivos, porque eso puede de alguna manera afectar al mercado laboral, que es el único que de alguna manera vemos, el comercio lo ha estudiado, y que podría ser afectado dada este tipo de olas, ¿no? Que las trae el comercio. Y por último, esa interdependencia que tenemos, económica, hasta social, hasta política. Y eso se ve, por ejemplo, con los grandes hechos, ¿no? Para ustedes no debería ser aislado de que si mañana el precio del petróleo sube o baja, o hay una invasión en Ucrania, o por este lado hay una sequía en China, o si Europa baja su tipo de cambios o lo aprecia o deprecia, o es que Brasil lanza una política de proteccionista, no nos va a afectar. Al contrario, nosotros tenemos que entender al estudiar economía internacional que la interdependencia económica cada vez es mayor.
cada vez estamos más conectados. Somos interdependientes, interconectados, interrelacionados. Por lo tanto, fíjense que esta interdependencia nos llama a un desafío que trasciende las fronteras, que es la coordinación de la política macroeconómica a nivel global. Entonces, los países tienen hoy día más que nunca coordinar políticas macroeconómicas a nivel global, o sea, hacer ciertos preacuerdos, porque también si en este caso Estados Unidos sube mucho su tasa de referencia, afecta inmediatamente al mundo. O si en este caso Europa deprecia el euro, o si no Japón sube su tasa de interés. Entonces, eso se va en los mercados al final. Por eso es importante cada vez mayor que el sistema multilateral o los organismos internacionales coordinen ciertos cuadros de política económica. Y lo mismo pasa a nivel regional. Quizás Bolivia está muy alejada, o sea, menos conectada que Perú, que Chile, ¿no? Que Brasil. En Sudamérica, hablemos, somos el país menos conectado con el mundo en términos de interdependencia económica. ¿Eso está mal? Totalmente está mal, porque estamos desperdiciando un montón de capacidades que tiene el mundo y obviamente eso nos limita nuestro crecimiento. Pero en este caso, por ejemplo, Perú, ¿no? Entonces, las políticas que hace el Banco Central de Perú, el Ministerio de Economía, las instituciones privadas en Perú respecto a su política económica y macroeconómica externa son coordinadas o con otros países, en este caso con Chile, con China, con Estados Unidos. Por ejemplo, Perú tiene acuerdos de libre comercio con Chile. Entonces, si Chile deprecia mucho su moneda, le está exportando desempleo a Perú y además inflación. Entonces, fíjense que inclusive los países tienen que abrir canales de cooperación, de negociación, de conversación respecto a la política comercial. Igual lo mismo pasa, por ejemplo, en el Mercosur hay una instancia que se llama el Comité Macroeconómico, el Comité de Política Macroeconómica. Entonces, en este Comité de Política Macroeconómica que hay dentro del Mercosur, los países miembros del Mercosur, que son Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Argentina y Brasil y Uruguay coordinan la política macroeconómica. Obviamente en aspectos bien generales, porque si Argentina baja mucho su tasa de interés o Brasil devalúa su moneda, tiene un efecto directo sobre los países. ¿Por qué? Porque el intercambio entre estos países, por ejemplo, el intercambio comercial entre Argentina y Brasil es bastante, o viceversa. Entonces, puede afectar bastante, puede afectar muchísimo. Entonces, siempre piensen ustedes cómo estamos conectados y esto nos afecta y eso lleva a tremendos desafíos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta sobre el tema 2? El tema 1, para que lo cerremos. Jóvenes, ¿se durmieron? Entendió, Lisen. Entendido, Lisa, estamos acá. Perfecto. Bien, entonces ya para entrar al tema 2, primero les voy a mostrar un videito de creo que dura 12 minutos para que entremos en materia del tema 2. El tema 2 ya profundiza un poco la ley de la ventaja absoluta y la ley de la ventaja comparativa, la de Adam Smith. Y obviamente antes de ver una vez que veamos el video, ya vamos directo sobre la teoría, ¿ok? Entonces,
Atentos, por favor. El videíto simplemente nos va a ayudar a comprender mejor sobre lo que vamos a conversar o lo que les voy a mostrar inmediatamente. Me avisan, por favor, si se ve. ¿Me están viendo la pantalla? No, dicen. Estamos viendo su documento nomás, donde tiene todo. Espérenme. ¿Ahora sí? Creo que seguimos sin verla, dicen. Creo que tiene que reproducirlo y después compartir la pantalla. ¿Ahí? ¿Ahora? No, yo no veo nada, dicen. No sé, mis compañeros. No se ve nada. ¿Ahora sí? Negro. ¿No se ve nada? No. Espérenme, entonces. Debe ser el imperio, ¿no? A ver. Ahora. Ahora sí, Lisa. Bueno, es un placer estar hoy con ustedes para discutir una pregunta que ha sido central en la preocupación de los economistas y de todos los ciudadanos del mundo. Y la pregunta es por qué hay países tanto más pobres que otros, por qué unos son ricos y otros son pobres. Esta no es una pregunta nueva en economía. Esta es una pregunta con la que arrancó la ciencia económica, porque cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, esa es la pregunta que se hizo en 1776. Pero en esa época, el país más rico del mundo, que era probablemente Holanda, era 4 veces más rico que el país más pobre del mundo. Hoy en día, los países más pobres del mundo están en África, países como el Congo. 4 veces más rico que el Congo está Haití. 4 veces más rico que Haití está Ecuador. 4 veces más rico que Ecuador está Argentina o México. 4 veces más rico que Argentina es Alemania o Estados Unidos. Y aún hay países más ricos. De modo que hoy la diferencia entre los países ricos y los países pobres es de más de un factor de 100. ¿Qué es lo que explica estas enormes diferencias? Es importante saber que esas diferencias no son solamente entre países. Si uno mira dentro de los países, el estado menos productivo de México es el estado de Guerrero, que tiene una productividad similar a la de Honduras. Si yo multiplico por 2 la productividad de Guerrero, llego a Sinaloa, que tiene una productividad como la de Jamaica. Si yo multiplico por 2 la productividad de Sinaloa, llego a Guanajuato, que tiene una productividad como la de Malasia. Si yo multiplico por 2, llego a Nuevo León, que tiene una productividad superior a la de Corea. Quiere decir que dentro de México hay una Honduras y hay una Corea. Eso lo que significa es que muchas de las políticas de las cuales nos hemos preocupado, que si el tipo de cambio, las tasas de interés, la política macroeconómica en general, esas no pueden explicar el fenómeno que estamos explicando, porque dentro de un mismo país, con un mismo idioma, unas mismas instituciones, una misma política macroeconómica, etc., hay diferencias de productividad del orden de un factor de 8. Entonces, yo le voy a decir muy brevemente cuál es la teoría sobre la cual con un buen equipo de gente hemos estado trabajando. Y esa teoría dice
que la explicación de la riqueza de las naciones es algo que vamos a llamar el know-how colectivo, el saber hacer colectivo. Ahora, ¿qué significa saber hacer? Ustedes me dirán, bueno, saber hacer, conocimiento, eso me suena a escolaridad. Pues no. Lo que es impresionante en el mundo es que si uno mira países al mismo nivel de escolaridad, uno se encuentra que, por ejemplo, Ghana tenía un ingreso, cuando Ghana tenía 7 años de escolaridad, tenía un ingreso per cápita de $1,000. Tailandia, a ese mismo nivel de escolaridad, tiene un ingreso per cápita 6 veces más grande. México tenía un ingreso per cápita 10 veces más grande. Y Francia tenía un ingreso per cápita 20 veces más grande. Es decir, que para el mismo nivel de escolaridad medidos como años de escolaridad, hay diferencias de un factor de 20-1 en la data del mundo. Entonces no es solamente escolaridad. Lo que yo voy a hablar es de algo un poco distinto, que es know-how colectivo. Ahora, know-how es la competencia para saber hacer algo. Como por ejemplo, montarse en una bicicleta, jugar tenis. La know-how colectivo es la capacidad de hacer cosas en grupo, cosas que no puede hacer ningún individuo, como jugar al fútbol, como tocar una sinfonía, como hacer que los trenes funcionen. Esas son tareas que solamente se pueden hacer en grupo, no se pueden hacer individualmente. Ahora, para explicar qué es este fenómeno del conocimiento productivo, el know-how productivo, voy a comparar a 2 personas míticas. Una primera persona mítica es un esquimal, es un ciudadano del norte de Canadá, un tradicional, el inuit. Aquí vemos a un inuit en el proceso de producción de alimentos, o en el proceso de construcción de viviendas, o en la industria del transporte. Y voy a comparar al inuit con el hombre moderno. ¿Quién tiene más conocimiento productivo? Y la respuesta es obviamente poco obvia. Porque este hombre moderno usa lentes, no sabe cómo se hacen los lentes. Usa camisas, no sabe hacer camisas. Usa computadoras, no sabe hacer computadoras. Usa software, no sabe hacer software. Si a este señor yo lo llevo donde vive el inuit, se congela. Y si no se congela, al día siguiente se muere de hambre. No hay ninguna forma práctica en que nosotros podamos decir que este señor tiene más conocimiento productivo que el inuit. Pero sí podemos decir que la sociedad a la que pertenece este señor tiene más conocimiento productivo que la sociedad a la que pertenece el inuit. Y no es porque él sepa más que el inuit como un individuo, sino porque el inuit sabe más o menos toda la tecnología que conoce su sociedad tradicional. Saben cazar, saben pescar, saben hacer iglús, saben transportarse con trineos, tienen todo el conocimiento productivo de su sociedad. Mientras que en la sociedad moderna, cada uno de nosotros tiene una ínfima fracción del conocimiento que hay a nivel social. Porque en la sociedad moderna, cada uno de nosotros tiene en nuestra cabeza un pedazo distinto del conocimiento social. De modo que lo que hace a que la sociedad tenga más conocimiento es el hecho de que cada individuo tenga un conocimiento distinto. No es porque es una sociedad de genios, sino es porque es una sociedad diversa. Eso es lo que permite que la sociedad funcione con más conocimiento. Entonces pregúntense ustedes una cosa. Aquí tenemos una foto de una familia ecuatoriana y toda la producción de esta familia lo pudo hacer esta familia. De modo que el conocimiento productivo necesario para hacer estas cosas reside en esta familia. Ninguna familia podría hacer este tipo de productos. Y mucho menos este tipo de productos, que es un Boeing 787, que a pesar de que lo hace la Boeing con 165,000 trabajadores, la Boeing apenas hace el 15% de las partes y piezas que lleva el avión. Y para hacer el avión hace falta empresas que no caben ni siquiera en un país. O sea que uno podría decir que ni siquiera un país sabe hacer un avión. Hace falta mucho más gente que eso. Entonces, si cuando comparamos la productividad de los países, y nos preguntamos por qué unos son más ricos que otros, es bueno comparar con cuánto conocimiento productivo están trabajando.
Por ejemplo, en la agricultura tradicional, la gente sabe hacer sus propias semillas, sabe hacer sus propios fertilizantes, sabe hacer sus propias herramientas, trabaja con el conocimiento que tienen en sí. En la agricultura moderna, los agricultores trabajan con semillas que no saben hacer, con fertilizantes que no saben hacer, sino porque tienen acceso a él. Entonces, para explicar cómo es que funciona el desarrollo, voy a desarrollarles esta metáfora. El desarrollo es como un juego de Scrabble, donde las cosas son palabras y se hacen juntando letras, juntando capacidades productivas, juntando pedazos de know-how. Entonces, los países que tienen pocas letras, digamos hacen una sola palabra. Pero si yo a un país le doy, por ejemplo, 3 letras, puede hacer estas 4 palabras y puede hacer palabras más largas, de 3 letras, por ejemplo. Y si le doy 4 letras, puede hacer 9 palabras. Y palabras de 4 letras, palabras más largas. Y si le doy 10 letras, de acuerdo al website de Scrabble, uno puede hacer estas 595 palabras y palabras más largas. Quiere decir que mientras más letras tiene un país, más conocimiento productivo tiene un país, su producción puede ser más diversa y más compleja. Y el proceso de desarrollo es ese proceso de acumular letras, acumular capacidades productivas y expresarlas en mayor diversidad de producción y en producción más compleja, palabras más largas. Y esto lo vemos nosotros a lo largo de todas las dimensiones que uno pueda ver. A nivel mundial, los países más ricos son más diversos y hacen cosas que son más difíciles de hacer. Y los países más pobres son menos diversos y hacen cosas que son más fáciles de hacer. Y esto que es verdad a nivel de países, es verdad a nivel de las ciudades de Estados Unidos o de México. O sea que es una realidad al nivel que uno la mire. Con esto nosotros hemos tratado de medir cuántas letras tienen los países, cuánto conocimiento productivo contienen los países. Y eso nos da un cierto mapa de cuánto se ha difundido el conocimiento productivo. Y aparecen obviamente los países ricos con más conocimiento que los países pobres y por ejemplo México con más conocimiento que Argentina o Brasil. Ahora, el conocimiento productivo está muy relacionado con qué tan ricos son los países. Los países más ricos, los países con más letras tienden a ser más ricos. Ahora, claro, si esa es la descripción del proceso de desarrollo, la pregunta es, bueno, ¿cómo acumulamos más letras? De eso se trata el negocio. Y para acumular más letras necesitamos resolver un problema muy importante que es el problema del huevo y la gallina. Porque uno no puede hacer palabras si le falta la letra. Pero uno no quiere tener utilizando. Uno no puede hacer relojes sin relojeros, pero uno no quiere ser relojero en un país donde no hay relojes, donde no se hacen relojes. Y uno, aún si quisiera ser relojero en un país donde no se hacen relojes, no tendría de quién aprender. Entonces, el moverse hacia cosas nuevas implica resolver este problema de acumular la capacidad productiva cuando esa no existe y usarla en una industria que tampoco existe. Entonces, ¿cómo resuelven los países este dilema? Y los países tienden a resolver este dilema moviéndose de los productos en los que están a productos que no le quedan a muchas letras de distancia, a productos que sean más accesibles de modo que el problema del huevo y la gallina sea más fácil de resolver. Nosotros hemos desarrollado como una metáfora de cómo es este proceso y la metáfora es que los productos son como árboles que están en un bosque y la distancia entre los árboles tiene que ver con qué tan parecidas son las letras que usa un árbol para hacer el otro. Y los países son un conjunto de empresas que viven en ese bosque, hacen ciertos productos. Son unos monos que viven en algunos de esos árboles. Entonces, para nosotros avanzar con esa metáfora, hemos desarrollado un mapa de ese bosque que les presento aquí, donde cada círculo es una industria, es un producto, y la distancia entre estos círculos tiene que ver con qué tan similares son las letras que usan esas industrias.
De modo que a los monos le va a ser más fácil moverse hacia árboles que le quedan cerca, porque más o menos tienen todas las letras que hacen falta, pero de pronto le queda algún problema el huevo y la gallina que resolver. Uno puede mirar a lo largo de los países dónde los países tienen a sus monos, dónde los países tienen su capacidad productiva. Yo que soy de Venezuela, me encuentro que Venezuela tiene monos en pocos de los árboles que están en el bosque, pero México tiene mucho más monos en los árboles que están en el bosque, y Argentina va a tener un poco menos que México. Podemos ver también cómo los monos saltan en el tiempo. Por ejemplo, aquí está México en el año 79, 89, 99, 2009. O podemos ver a la Argentina en el año 62, 70, 80, 90, 2000, 2010. Esto lo que quiere decir es que los monos están tendiendo a colonizar el bosque, pero en algunos sitios los países han hecho más progreso, los monos han tomado más árboles, se han podido mover con mayor facilidad en el bosque, porque de pronto arrancaron en partes del bosque que son más densas, donde los árboles están más cerca los unos de los otros y donde la difusión se hace más rápida. Hay otras cosas que hay que preguntarse. ¿Cómo se difunde el conocimiento dentro de los países? Y lo que encuentra, por ejemplo, Steven Clapper en sus estudios, es que el conocimiento dentro de los países se difunde porque trabajadores de empresas exitosas se separan de sus empresas y establecen sus propias empresas. Y es a partir de haber aprendido el negocio en una empresa existente que aparecen las nuevas empresas. Por ejemplo, todas las empresas automotrices exitosas fueron fundadas por gente que trabajaba en Oldsmobile. Y prácticamente todas las empresas exitosas en semiconductores salieron del grupo que montó el señor Shockley, que después se formó la empresa Fairchild, y de ahí salieron Intel y una gran cantidad de otras empresas. De modo que los líderes empresariales del futuro están trabajando hoy como empleados en las empresas exitosas de cada uno de los países. Esas son las semillas del futuro. Los países también aprenden de sus vecinos, al igual que los estados y las ciudades aprenden de sus vecinos. Nosotros encontramos que la proximidad hacia gente que sabe hacer las cosas ayuda enormemente a saber hacer las cosas. De modo que hay que mirar hacia afuera, hacia los vecinos, para ver cómo se pueden aprender las cosas. Y igualmente es muy importante en el proceso de difusión del conocimiento la inmigración. Es más conocimiento productivo a los cerebros. Una vez que se movió el cerebro y que empezó a actuar, es muy fácil para ese cerebro entrenar al próximo. Pero es muy difícil adquirir ese conocimiento si uno no tiene esa semilla inicial, y la inmigración tiene un rol fundamental en eso. ¿Qué puede hacer el gobierno en todo esto? Bueno, el gobierno en cierto sentido es un proveedor de letras. De algunas de las letras, pues no está involucrado el gobierno, pero muchas de las letras involucran a que el gobierno provea algún servicio, alguna actividad, algún insumo, alguna infraestructura. Las palabras que usan letras que el gobierno no provee no son factibles. Pero saber cuáles son las letras que faltan para que impiden la existencia de cosas que aún no existen, se vuelve una tarea muy difícil. Y la pregunta es cómo hacen los países para identificar dónde están esas oportunidades y dónde están los obstáculos que impiden que esas oportunidades ocurran. A nivel individual, nosotros sabemos cómo aprendemos de nuestro medio ambiente. Porque si ponemos la mano en una sartén caliente, pues llega la información al cerebro, el cerebro decide que hay que hacer algo y el cerebro le da la instrucción a los músculos que se muevan para que uno abra la mano. Sin embargo, cuando hablamos en sociedad, la cosa es un poco distinta, porque en sociedad trabajamos en equipo. Y cuando aparece una oportunidad o aparece un obstáculo, no basta sencillamente con que una persona haya identificado y decida qué hacer. Todo un equipo se tiene que mover para poder aprovechar esas oportunidades o para poder remover esos obstáculos. De modo que el reto del desarrollo es el reto de acumular conocimiento productivo, difundirlo en la sociedad, y eso implica una cooperación muy profunda. ¿Qué les pareció? ¿Se durmieron, Excelente, chicos? excelente, Alicia.
Los demás, Sí, licenciado. bien, entonces quedamos acá. Quedamos acá y un poco siguiendo ese hilo conductor que nos decía Ricardo Hausmann. ¿Están ahí, chicos? Sí, están ahí, ¿no es cierto? Bien, ese video era un poco para ponerlos en sintonía con el hilo conductor de lo que tiene Ricardo Hausmann en sus ideas respecto al comercio y especialmente sobre que esto no es nuevo primeramente, ¿no? Lo que dice Ricardo Hausmann en su teoría, obviamente la ciencia económica es un proceso de construcción. No es que unas teorías estén mal y otras teorías estén bien, o sea, lo que hemos hecho, lo que la ciencia económica ha acumulado conocimiento a través de la evidencia empírica y obviamente ese conocimiento cada vez de la ciencia económica sobre por qué un país es más próspero que el otro para dar respuestas a esas interrogantes. Entonces ha ido acumulando respuestas o conocimientos, ¿no? En base a hechos, evidencia, observaciones, etc. Entonces, cuando Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, en ese libro tan simbólico, si alguien aquí no lo ha leído, o por lo menos no ha visto los videos de comentarios del libro de La riqueza de las naciones, debe ser ingeniero comercial. Pero bueno, todavía están a tiempo de que lo lean. Hay una versión resumida, hay en internet, en otros lugares donde venden libros, el libro La riqueza de las naciones, para que ustedes, al final, Adam Smith quería dar respuesta a este interrogante que en un principio este gran economista como Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, se hace, ¿no? Porque él es profesor de economía del desarrollo, ¿no? Entonces, bastante compleja es su materia. Entonces, ser profesor de economía internacional y de economía del desarrollo debe ser muy complejo en la Universidad de Harvard. Entonces, él es uno de los precursores de esta nueva teoría sobre él habla de que al final, o sea, lo que decía Adam Smith en términos del conocimiento, porque Smith, fíjense que decía en su libro, y también en el video que les mostré cuando hace Ferguson, decía de dónde proviene la riqueza y decía de sus ideas y de las instituciones, ¿no? En una conferencia, Smith en Francia le dice a los jóvenes universitarios de las universidades francesas, le dice de dónde proviene al final la riqueza, y él, para no alargarse mucho y como buen profesor pedagógico, les dice de las instituciones, es decir, de las reglas, ¿no es cierto? De las reglas. Cuando él habla de instituciones, ustedes por favor tienen pues que ser buenos economistas. Y cuando se les habla de instituciones, no estamos hablando de un edificio, no, estamos hablando de reglas. De las reglas, aquellas que están escritas y aquellas que no están escritas. Cuando hablamos de reglas, ¿de qué estamos hablando? De economía normativa. ¿Se acuerdan de Introducción a la Economía? Cuando vieron economía positiva y economía normativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces, la economía normativa, estamos hablando de reglas. De reglas, estamos hablando de leyes, de normas, de procedimientos, de acuerdos, de tratados. Entonces, nosotros como país estamos inmersos en una constitución, en diferentes leyes, etc. Entonces, cuando Adam Smith se refiere a su libro en 1776, decía porque en ese momento Inglaterra tenía mejores reglas, mejores leyes, ¿no? Y tenía ideas, decía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ideas, estamos hablando de conocimiento. Y obviamente, desde ese momento, se sabe más o menos de dónde provenía esta riqueza. Y además, a lo largo del tiempo, los economistas han dicho, bueno,
las ideas, del conocimiento se desprende la productividad, la competitividad, ¿no? Que al final del día explican la riqueza de un país, es cierto. Pero la idea es cómo nosotros, más que nunca ahora que estamos en la globalización 4.0 o la industria 4.0, debemos entender esto. Y en ese sentido, cuando Smith habló de su libro La riqueza de las naciones, sobre la especialización, simplemente indicaba justamente esto, de una manera muy sencilla. Él pensó que lo importante era que las personas se especialicen y los países se diversifiquen. Entonces, un importante proceso de progreso está asociado con la especialización. Y eso no es ahora una teoría nueva. Mira, estamos hablando de 1776, cuando él publicó el libro de la riqueza de las naciones. Y básicamente se sostenía de que en este comentario, que es un extracto del libro, una padre de familia en casa, lo que me cuesta más caro que comprarlo, o sea, lo que sabe hacer internamente y lo que no sabe hacer. Entonces, y buscando su propio interés, él iba a conseguir mejores resultados, ¿no? Y eso se refiere inclusive a la mano invisible. La mano invisible a veces está mal pensada, pero estamos hablando del interés propio de las personas, que buscan su interés propio, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes tienen un interés propio, el de formarse, ¿correcto? Pero detrás de la formación, ¿qué hay? Yo les pregunto. Detrás de formarse, de aportar a Santa Cruz, a su sociedad, cumplirle a sus papás, todo eso. ¿Qué hay detrás de eso? Hay la búsqueda del dinero, del interés, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen que no están estudiando para tener plata, eso es un tema moral, ¿sí? Ustedes están estudiando para tener dinero, para tener plata, están en búsqueda del dinero, ¿no? De la plata. Y obviamente de la formación, del aporte, pero si ustedes lo aceptan que están en busca de la plata, del dinero, pero como un medio, no con un fin, están bien. Sí, están muy bien. Entonces, buscar el dinero, buscar la plata, ir tras de la plata, pero como un medio y no como un fin, está muy bien. Eso es parte de nuestro propio interés. Lo mismo que hace un buen padre cuando va y busca alimentar a su familia, y obviamente en este proceso de alimentar o gestionar la vida de su familia, busca al zapatero, busca al sastre, para que obviamente lo que le sea más caro lo compre, y a partir de ahí él va a sobrevivir, ¿no? Entonces ahí está el primer pensamiento para que Adam Smith resuelva esto. ¿Y esto cómo lo hizo? Obviamente esta reflexión tan simple lo hizo simplemente con este ejemplo respecto a la especialización de un país con respecto a otro. Entonces, ustedes, aquí vamos a acabar en este ejemplo, creo que algunos están durmiendo. Miren, un país A, vehículos, y un país que produce vestido, un país B, lo mismo. Aquí el país A, tantos inputs, tantas entradas, y tantas salidas, ¿no? O sea, con una entrada de 10, tiene una salida de 50 vehículos. Y respecto al vestido, también este país produce vestidos, y decía, bueno, este país tiene una entrada de 15 y tiene una salida de 45. Con una entrada de 10, tiene una salida de 35. Y respecto también al país B, distinto obviamente algunas relaciones de división, podemos decir acá que la productividad del país A es mayor a la productividad del país B. Y
y la productividad del país A es menor que la productividad del país B. Por lo tanto, el país A debe hacer vehículos y el país B debe hacer vestidos. Esas son algunas de las ideas de Smith respecto a darle respuesta en aquellos tiempos a la riqueza de las naciones, ¿no? Obviamente estas teorías han evolucionado. Hoy día, si me preguntan, ¿esta teoría aplica? La especialización sí, pero de que un país debería dedicarse a producir vestidos y otro debería producir autos, ya no aplica. ¿Sí? No aplica. Y justamente Ricardo complementa la teoría de Smith luego de algunos años, porque al final ellos observaron que no era así. O sea, Ricardo, en pocos años más, digo, bueno, Smith tiene razón en estas cosas, en la productividad, en el tema de la ventaja absoluta, en la especialización de la gente, de las industrias, pero de que un país debería solamente producir vehículos, vestidos, vinos o queso o paños, ¿no? Hay algunos libros que ponen el ejemplo del paño de la ventaja, el paño y el vino de la ventaja absoluta. Entonces, hoy día sabemos que eso no es verdad. O sea, esta respuesta de que los países deben producir donde su ventaja absoluta sea mayor con respecto a un producto con respecto al otro, eso es mentira. Pero obviamente Smith en sus ideas trató de sintetizar esta teoría de la ventaja absoluta porque aquella vez pasaba eso entre Inglaterra y España. Pasaba eso. Entonces, es muy fácil darse cuenta de que la ciencia económica inclusive ha evolucionado en sus ideas. Entonces, y quizás adelantándome un poquito, y con esto termino, jóvenes, con este mensaje. Si por ahí hoy día hacemos un debate de economías clásicos, neoclásicos, y quizás economistas heterodoxos, digamos, ¿no? O institucionalistas, si vos le preguntás al economista clásico qué debería ser un país donde solamente tiene árboles, tiene materias primas, entonces ese economista clásico diría, exportemos la madera y especialicémonos, porque tenemos una ventaja absoluta con respecto al mundo. Y un economista neoclásico diría, bueno, no exportemos madera o troncas y exportemos muebles, démosle valor a la madera y seamos los mejores países en exportar muebles, dándole valor a las cosas, a las materias primas. Eso probablemente diría un economista clásico. Pero un economista más moderno, heterodoxo o institucionalista diría, bueno, hagamos microchips, digamos. ¿Y qué tienen que ver con los microchips, con las materias primas, con los árboles, con la madera? Nada. Absolutamente nada. Pero eso se observó, porque al final la idea es darle respuesta al tema de por qué unos países eran más ricos que otros en el marco de la teoría de la riqueza de las naciones. Muchos países eligieron ese camino. A pesar que tenían abundantes recursos naturales, no explotaron sus recursos naturales. Hicieron otra cosa. O si no, algunos por un tiempo utilizaron sus recursos naturales, se apalancaron con sus recursos naturales, pero hoy día producen en mes de bananas, como en su tiempo lo hizo Panamá, era uno de los mayores productores de bananas. Hoy día es un centro financiero de la América Latina y el Caribe, Panamá, ¿no? Pero en su tiempo, Panamá lo único que se debía saber es bananas. Era el país de las bananas, de los gualeles, ¿no? Hoy día es un centro financiero global, es el referente de América Latina y el Caribe, ciudad de Panamá, y una ciudad mucho más moderna, y solamente hace 40, unos 60 años, solamente en la ciudad eran de bananeros, ¿no? Entonces, es un poco la explicación, adelantando un poco a la teoría de la ventaja absoluta, de la ventaja comparativa y después un poco de la ventaja competitiva. Bien, vamos a quedar ahí. ¿Alguna duda antes de cerrar la clase? No, listen. No, ¿No se entendió licenciado. nada? ¿No se entendió nada? No, sí, se entendió, listen.
Bueno, parece que no vamos a pasar clases porque no se entiende. Voy a irme a pasar clases con los ingenieros comerciales. Bien. No van a entender también eso. Peor. Gracias, chicos. Nos vemos el jueves. Gracias. Hasta luego. Luis, yo, licenciado,